Hola chicos, mi nombre es Brian Estudillo y les presentaré el siguiente trabajo que consiste en el análisis de modelos de esfuerzo en el cuadrángulo Quebrada-Márquez, debido a la presencia de fallas. Como se puede observar en la siguiente imagen, el cuadrángulo Quebrada-Márquez se encuentra en la cuarta región. Ahora, para resolver las preguntas planteadas, uso el software Phase 2 de Rock Science, en el cual se simulará las condiciones pedidas y se comparará con la teoría a fin de conocer si las simulaciones fueron ejecutadas de forma correcta o no. Bueno, sin más preámbulos, vamos al lío. Primera pregunta. ¿Existen cambios en la distribución de esfuerzos si hay variación en la dirección de subducción de la placa de Nazca? Para el cálculo del rumbo de la placa de Nazca en la zona de interés, se usó el programa ARMA, cargando la imagen georreferenciada de Google. Gracias a esto fue posible estimar el rumbo de la placa de Nazca en la cuarta región, lo que se estimó que era norte 10 grados este. Posteriormente a esto, se varió el ángulo de subducción de la placa de Nazca en 10 grados, obteniendo dos mediciones. Es importante recalcar que estas mediciones se llevaron a cabo a una profundidad constante de 200 metros y una densidad promedio del sector de 2,7 toneladas métricas. Luego, se marcó en el plano planta del sector 3 puntos para estimar los valores de sigma 1 y sigma 3, variando solo el ángulo de subducción de la placa de Nazca. Tenemos el primer ejemplo para sigma 1, variando el ángulo de subducción en 0, 10 y 20 grados. Tenemos el siguiente ejemplo para sigma 3, variando el ángulo de subducción en 0, 10 y 30 grados, 20 grados. Ahora, como se puede observar, existe un cambio en los esfuerzos de sigma 1 y sigma 3 cuando se varía el ángulo de subducción, más en concreto a medida que se aumenta el ángulo de subducción. Ahora, esto se debe a que si se aumenta el rumbo de la placa de Nazca, esta también ejercerá un mayor esfuerzo. Pero también se puede observar que independientemente de si el rumbo de la placa de Nazca cambia, si se va más al este, los valores de sigma tienden a aumentar. Pregunta 1, parte 2. ¿Cómo se ingresan esto en el programa? La situación antes descrita en el software Phase 2 se ingresa mediante el uso de la herramienta carga distribuida. Esta herramienta nos permite variar el ángulo de subducción de la placa de Nazca y el esfuerzo que ejerce la placa de Nazca. El esfuerzo que ejerce será calculado según el esfuerzo vertical para una profundidad de 200 metros y una constante K de 1,2. K puede variar entre 1 y 3. La fórmula para calcular el esfuerzo es la siguiente. Pero se tiene que tomar en cuenta que para añadir los efectos de la placa de Nazca se debe eliminar una de las condiciones de borde de la caja de análisis e incluir la carga distribuida. Pregunta 2, parte 1. ¿Cuáles deberían ser las condiciones de borde ingresadas en el programa? Primero, hay que saber que las condiciones de borde son restricciones que se le otorgan al modelo matemático. Si estas condiciones de borde restringen el desplazamiento, se conocen como condiciones de borde de Dirichlet. Ahora, si están relacionadas con la fuerza, son conocidas como condiciones de borde de Newman. ¿Cómo se ingresan estas? Las condiciones de borde de Newman se ingresan como liberar restricción X y, además de añadir una carga distribuida en el mismo borde. Las condiciones de borde de Dirichlet se ingresan como restringir X y, que se utilizan para condiciones de contorno fijo. Para el análisis anterior, las condiciones de borde ingresadas a Phase 2 deben ser las siguientes: restricción de desplazamiento en XY para los bordes superior, derecho e inferior, ya que el movimiento en estos bordes debe ser cero; libre para el borde izquierdo, ya que según las condiciones de análisis anterior, en estas zonas existirá un esfuerzo producido por la subducción de la placa de Nazca. Ahora, ambas restricciones pueden aplicar siempre y cuando se haya enmallado o discretizado el sector de interés. Cabe destacar que no se puede dejar una restricción libre en los otros lados de la caja, ya que la restricción libre solo se aplica a un modelo superficial. Y en nuestro caso se está trabajando a una profundidad de 200 metros, donde no debería haber movimiento alguno. Pregunta 2, parte 2. Los resultados son diferentes si se utilizan distintas condiciones de borde. Ahora, ¿qué pasaría si se cambiaran las condiciones de borde? ¿De dónde entra el ángulo de subducción de la placa? Solo tomaré este borde en cuenta, ya que al trabajar en una profundidad, los otros bordes no deberían moverse, como dije anteriormente. Primero se tomó el caso para cuando se restringía el movimiento en X y el movimiento en Y. Aquí tenemos las comparaciones. Normal, restringiendo el movimiento X y restringiendo el movimiento Y. Todo esto para sigma 1. Ahora, tenemos la misma para sigma 3. Normal, restringiendo el movimiento en X y restringiendo el movimiento en Y. Ahora, finalmente se llega a la conclusión que al variar el tipo de restricción del borde izquierdo, los valores de la tensión tanto para sigma 1 y sigma 3 varían. Ahora, que en un análisis más profundo, si se restringe el movimiento en el eje X, se obtendrán valores de sigma 1 y sigma 3 más altos. Si se restringe el movimiento en Y, se obtendrán valores de sigma 1 y sigma 3 muy cercanos al control. Ahora,
Si se llegara a restringir el movimiento X y, se obtendrían valores constantes, ya que al no haber ningún movimiento en ninguno de los lados de la caja, no debería variar el esfuerzo de... Punto 3. ¿Cuál es la influencia de la propiedad de las fallas en el resultado de los esfuerzos? Para este análisis se utilizó el criterio de Moll-Cleur. Primero se realizó un cambio en la resistencia tangencial, manteniendo todos los otros parámetros igual, y como se aprecia, no hubo una variación en los esfuerzos. Ahora, se repitió lo mismo tanto para la resistencia normal, el ángulo de fricción, la cohesión y la tensión de rotura. En todos se encontrando los mismos resultados. Por lo tanto, es correcto afirmar que en una vista en planta, propiamente nombrada, no tiene influencia en los resultados de esfuerzo. Pregunta 4. ¿Existen variaciones en el sentido de desplazamiento en función de la profundidad? Se tomará el caso inicial, que es a 200 metros, en el cual la placa de Nazca comprime la corteza terrestre con una tensión de 6,35 megapascales. Se mantendrán las otras condiciones constantes y utilizando la opción Slip Direction, se verá si hay variación en el desplazamiento de las fallas en el plano. Ahora, también se analizará el caso para 500 metros y 800 metros. Acá están los tres casos. Como se puede observar, variando la profundidad, no se encontró ningún cambio en los movimientos que realizará la falla en la horizontal. Para los tres casos expuestos anteriormente, el desplazamiento no cambia, por el contrario, tiene el mismo sentido, es decir, no existe variación del sentido de desplazamiento. Pregunta 5, parte 1. ¿Los resultados son dependientes de las propiedades de la roca intacta? Para el estudio de este caso se toma en cuenta la formación marquesa. Consideraremos como propiedades de la roca intacta la siguiente: resistencia a la compresión uniaxial, RCU, módulo de Young y coeficiente de Poisson. Los resultados sí son dependientes del módulo de Young, ya que el módulo de Young es un parámetro que describe la relación esfuerzo-deformación de la roca y la capacidad de la roca de formarse. Las rocas con mayor módulo de Young son poco deformables y son consideradas rocas rígidas. Estas soportan más los esfuerzos. Y para el otro caso tenemos cuando se tiene un bajo módulo de Young. Estas son llamadas rocas blandas, que resisten poco los esfuerzos. Módulo de Young, alto módulo de Young y bajo módulo de Young. Los resultados también son dependientes del coeficiente de Poisson, ya que a mayor número de Poisson, menor es el esfuerzo, tanto en sigma 1 como en sigma 3. Esto se puede explicar debido a que mientras se tenga un mayor número de Poisson, la deformación en el eje X será menor, y además que la deformación es directamente proporcional al esfuerzo, que es la ley de Hooke. Por lo tanto, a mayor Poisson, menor deformación y menor esfuerzo. Aquí se tienen las dos comparativas, con menor y mayor Poisson. Pregunta 5, parte 2. ¿Cómo se podría estimar estas propiedades con mayor confiabilidad si no se dispone de ensayo de roca? A partir de ensayos triaxiales simples de la roca intacta y aplicando las fórmulas de Hooke and Brown, se puede calcular el RCU. Luego, el coeficiente de Poisson se puede tomar como 0,3 en promedio. Ahora, para el cálculo del módulo de Young, no es posible solo estimarlo con ensayos triaxiales, sino que también es necesario saber la calidad geomecánica del macizo rocoso, más específicamente el RMR. Ahora, Wieniawski explica cómo calcular el módulo de Young en etapas de planificación en un proyecto. Es posible con un error de predicción del 18,2%, lo cual para fines prácticos es más que suficiente. Aquí dejo la ecuación para calcular el módulo de Young de Wieniawski. Pregunta 6. ¿Existen macrobloques con mayor concentración de esfuerzo si se considera una única litología? Si bien según la carta cuadrangular de Marquesa, en sus dos perfiles transversales, se logra apreciar que casi el 100% de las fallas tiene un manteo casi vertical. Pero según el plano adjunto, se generan dos zonas, donde las fallas convergen, que serían los graben, y donde las fallas divergen, que serían los horst. Ahora, es importante destacar que el graben como el horst deben estar delimitados por fallas normales. Se pueden observar los resultados obtenidos. Ahora, la teoría sí coincide con los resultados de análisis realizados. Sin embargo, esto solo es cuando el K es menor a 1, ya que si se tiene un K mayor a 1, donde el esfuerzo principal es horizontal y el menor es vertical, no se observa concentración de esfuerzos en el graben. Además que la concentración de esfuerzos solo fue posible a una profundidad de 800 metros. ¿Por qué de esto? Se supuso una profundidad considerable, ya que las fallas al mantener muy verticales, la profundidad a la cual se cruzan debe ser importante. Imágenes de cómo mantener las fallas. También se supuso que las fallas se interceptan entre ellas y que no se prolongan más en la vertical, ya que en caso de que se prolongase, la concentración de esfuerzos a una gran profundidad con un K menor a 1 no se genera. Ahora, es importante indicar también que las fallas que si tienen mayor valores de rigidez normal y tangencial, la concentración de esfuerzos en el graben será más marcada. Pregunta 7. Si las rocas de la formación arquera son un 50% más rígidas que las rocas de la formación quebrada de Marquesa. Ahora, ¿existen bloques con mayor concentración de esfuerzo?
Primero hay que saber a qué se refiere que sean un 50% más rígidas. Esto hace referencia a que se aumente el módulo de Young en un 50%, lo que esto hace conllevar a que sean más rígidas. Hice una tabla con el resumen de los promedios de módulo de Young para cada formación pertinente y se procedió a cambiar los módulos de Young. Luego se tienen las imágenes comparativas de los esfuerzos para sigma 1. Ahora, se pudo apreciar que las rocas con mayor módulo de Young son poco deformables y son consideradas rocas rígidas. Estas soportan más los esfuerzos. Por ende, la respuesta a la pregunta es sí, existen bloques con mayor concentración de esfuerzos, que serían los bloques donde se encuentra la formación con mayor módulo de Young. Pregunta 8. Si las rocas de la formación Quebrada Marquesa son un 50% más rígidas que la formación Arqueros, ¿cuál es el resultado de la distribución de esfuerzos? Para este caso se tienen los módulos de Young promedio para cada formación. Luego de esto, se procede a variar su módulo de Young en un 50%, que es lo que significa que sean 50% más rígidas. Luego de esto se hace un análisis de los dos casos y se tiene como conclusión que la distribución de fuerzas tiende a aumentar en medida que se aumente la rigidez de la roca, ya que esto se debe a que se aumenta su módulo de Young y por consiguiente se tiene que estas soportan más los esfuerzos.